Este bloque es presentado por Primicia, elegí lo mejor para tu familia. Bueno, siempre nos aconsejan consumir frutas, que fruta es muy saludable, pero este consejo a veces no es muy bien recibido por los diabéticos, que te dicen que a veces las frutas tienen un alto contenido de carbohidratos y una reducida cantidad de fibras. Así que vamos a hablar de este tema con la licenciada Jimena Ramírez, que ya está en comunicación con nosotros. Bienvenida, licenciada, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gracias Rubén, Juliana, un gusto otra vez estar con ustedes. Bueno, el gusto es nuestro, sobre todo para tratar de sacarnos un poco las dudas con respecto al consumo de frutas, que decimos, siempre es saludable, pero los diabéticos salen también. Momentito, ¿cuáles son las frutas que podemos consumir? Así mismo es. Hay también un tabú que se conoce desde antes, ¿verdad? Que vienen los pacientes con el diagnóstico de diabetes y me dicen, ya no voy a poder consumir frutas. Y antes se creía así como que se prohibía, ya no voy a poder comer banana, mango, uva, que son las que más se condenan, sí. Eso era la creencia antes, ¿verdad? De hecho, que eran indicaciones médicas luego antes, que ya no banana, ya no uva, ya no mango, ¿verdad? Entonces ahora se sabe que no es así, ¿verdad? Que hay que tener en cuenta ciertos factores cuando uno va a consumir frutas si es que padece diabetes. ¿Y cuáles son esos factores, licenciada? Así mismo es. Uno de ellos es que hay un concepto que tienen que manejar los pacientes diabéticos, que es el índice glucémico. ¿Qué quiere decir índice glucémico? Que el índice glucémico es la capacidad que tiene la fruta de elevar el azúcar en sangre con cierta rapidez. O sea, hay frutas que tienen alto índice glucémico, esto quiere decir que tienen una capacidad de elevar el azúcar más rápido. Y hay otras frutas que tienen bajo índice glucémico, que tienen la capacidad de elevar el azúcar de manera más lenta, ¿verdad? Entonces, primero conocer cuáles son las que tienen alto índice y las que tienen bajo. No para dejar de consumir las que tienen alto, es para saber cómo y cuánto, ¿sí? Primer concepto es, no hay frutas que no estén indicadas. O sea, todas las frutas pueden consumir pacientes con diabetes. Todas, absolutamente todas. Hay que saber cuánto, cómo y cuándo nomás, ¿verdad? Y ahí no va a tener impacto en el azúcar en la sangre. Entonces, estamos diciendo frutas con alto índice glucémico, ahí están presentes, ¿verdad? La banana, está la sandía, que es la fruta con mayor índice glucémico. ¿Sandía, ¿verdad? también? La sandía es el que eleva más rápidamente el azúcar por su contenido en agua. ¿verdad? Yo conozco varias diabéticas que te agarran una sandía de 10 kilos y no paran, licenciada, ¿eh? Así mismo es. Mira, llega época de sandía, yo a todos mis pacientes diabéticos ya le digo, ojo con las sandías, hoy se me descompensan todas, ¿verdad? Barbaridad. Entonces, no hay que dejar de consumir, pero hay que saber, bueno, no es solamente agua, sí, es agua y fructosa, que es un tipo de carbohidrato, ¿verdad? Y las que tienen bajo índice glucémico son, por ejemplo, la frutilla, es el kiwi, la naranja, la manzana, la pera, ¿verdad? Esos son las que tienen bajo índice glucémico, que se pueden consumir con un poco más de libertad, ¿sí? Entonces, el primer concepto es el concepto del índice glucémico de los alimentos. Reconocer los que tienen alto índice y los que tienen bajo índice. El segundo concepto es la cantidad, ¿sí? Lo que mencionaste, ¿verdad? No estamos acostumbrados a consumir una rodajita, ¿verdad? Compramos una sandía, partimos a la mitad y esa mitad comemos. De postre, esa mitad, exactamente. Y es entonces, mucho. Es mucho. Entonces me preguntan, ¿y cómo yo sé, verdad? Porque sí, hay que tener en cuenta que las frutas tienen un azúcar que se llama fructosa, que es la prima hermana de la sacarosa o azúcar blanca. La diferencia entre... Porque muchos condenan también la fruta y dicen, no, es azúcar, no es azúcar blanca, se llama fructosa y además está acompañada con fibras, vitaminas, minerales, agua, o sea, tiene un azúcar, pero también está acompañado de sustancias o componentes saludables, ¿verdad? No hay que contraindicar. Entonces, ¿cuál es la porción? Y esto es muy, muy importante, ¿verdad? Que aprendan que cuando nosotros tenemos frutas que podemos contar por unidad, ¿verdad? Por ejemplo, decimos naranja, ¿verdad? La naranja podemos decir una naranja, es fácil. O podemos decir una manzana, ¿verdad? Es fácil contabilizar.
Entonces la porción de los que se pueden consumir en unidad son una naranja o una pera o una manzana o un durazno o una banana, ¿verdad? El tema es que compramos una docena y no comemos 3, 4 de una vez, ¿verdad? Y está el problema. Entonces, una unidad es la porción sin que afecte realmente tu glicemia o que le descompense al paciente diabético. Pero también hay frutas que no podemos medir por unidad, como por ejemplo la piña, ¿verdad? ¿Cómo vamos a medir? O la sandía, o el mamón, ¿verdad? ¿Cómo vamos a medir un mamón, un cuarto, no sé, ¿verdad? Entonces lo que se hace es, se corta en cubos, ¿verdad? En cubos y en cubitos y se mide aproximadamente 250 a 200 ml, que sería lo que entra en una taza o en un potecito de 200, 250 ml, lo que entra en eso. Eso sería una porción de fruta, de estos tipos de frutas que no podemos contabilizar por unidad. Y también están los que vienen en unidades más pequeñitas, por ejemplo la uva, la frutilla, ¿verdad? Esos son, por ejemplo, la uva es de 10 a 15 unidades una porción. Asimismo también las frutillas, ¿verdad? Depende del tamaño, también puede llegar hasta 20 unidades y además son de bajo índice glucémico, así que prácticamente es una de las frutas más recomendadas para pacientes diabéticos. Y también están las frutas que son más pequeñitas, por ejemplo el kiwi, la ciruela son 2 unidades la porción, entonces también conocer, ¿sí? Es muy importante conocer la porción. Otro punto importante, además del índice glucémico, la porción, es también con qué acompañamos, ¿sí? No es lo mismo comer solo una manzana, te va a elevar un poquito el azúcar si comes solo, pero si lo comes con una proteína, por ejemplo, un yogurcito, va a disminuir ese impacto glicémico, o sea que no te va a hacer un pico. En pacientes diabéticos estamos hablando, obviamente, ¿verdad? Porque tienen una mala regulación de la glicemia. En pacientes o en personas que no tienen diabetes no pasa nada porque su páncreas libera insulina y todo bien, ¿verdad? Pero en pacientes con diabetes sí hay que cuidar esto. Entonces, una manzana con un yogur, por ejemplo, o una banana y un huevo, por ejemplo, de media mañana, o con un puñito de frutos secos, ¿sí? Acompañar con una proteína o una fruta de postre, súper bien, porque ahí ya consumiste tu pollo, tu carne, o tu ensaladita, ya consumiste con fibra, con proteína, entonces ese índice glucémico no va a elevar tanto como si lo hubieras consumido solo, ¿sí? Es muy importante cuando vamos a consumir fruta, acompañarlo, ya sea, o podemos consumirlo de postre o acompañar con un yogurcito, con un fruto seco, ¿verdad? O con una proteína, puede ser un huevo, un rollito de queso, ¿sí? Entonces, el tercer concepto es acompañar con fibras o proteínas o grasas. Este bloque fue presentado por Primicia, elegí lo mejor para tu familia.